Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Dios. Nos encontramos a 3 de septiembre, 18 grados, la mínima, la máxima de 29, un clima riquísimo ahorita por acá por la ciudad de Nogales, Sonora. La verdad de las cosas que está una sensación de otoño hermosa. Así es que yo ya me estoy preparando, no es por presumirles, pero bueno, ahorita les platico. Pero ¿qué les parece si iniciamos orando en esta mañana? Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Sé que esta mañana será un tiempo de mucha bendición. Espero que usted haya preparado su café, su corazón, su mente, su espíritu para recibir palabra de Dios en este devocional. Padre, te damos tantas gracias por tus bendiciones. Pedimos tu presencia en medio de nosotros. Bendecimos este día, Padre Dios, en tu nombre. Declaramos, Padre Celestial, que será un día de bendición, un día de ensanchamiento, un día de libertad, un día de crecimiento, un día de fe, Padre Dios. En este momento, bendice a todos los que se están conectando, llénalos de tu presencia, en camino a sus hogares, a sus trabajos, de sus hogares. Guárdalos, protégelos, guarda a los alumnos que van a la escuela, guarda los corazones de las familias y, Padre Dios, reine tu presencia. Hoy pedimos, Padre Dios, por todos los que están pasando por pruebas, dificultades, enfermedades, que tu presencia venga y haga una obra milagrosa en el poderoso nombre de Jesús. Hoy, Padre Celestial, bendice a cada uno de los que están en esta reunión, bendice sus vidas y que la palabra los edifique, Padre Celestial, y veamos milagros poderosos. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Les decía que hay un clima realmente muy otoñal, muy rico. Y la verdad de las cosas, yo ya empecé a prepararme. No es por presumirles, pero hago un menudo riquísimo. El clima ahorita está como para haber desayunado un menudito. ¡Qué rico! Dios de mi vida. Pero bueno, ya nos estamos preparando. Y pronto voy a estar invitando a algunos de ustedes. Con el favor de Dios, por acá los vamos a ver. Pero qué gusto saludarlos, una bendición estar con ustedes. No se le olvide que hoy tenemos noches con el Espíritu Santo y va a haber palabra y vida. Así es que vamos a estar orando por los enfermos. Si Dios lo permite, si el Espíritu Santo nos dirige para allá, es mi deseo. Pero vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos permite. Hoy estamos viendo una serie que se llama Lo que ahoga mi bendición. Le pudiera decir yo todo aquello que roba mi bendición. Y la verdad de las cosas, ayer estuvimos viendo un tema extraordinario. La capacidad de entender la palabra. Cómo entender la palabra nos lleva a portales de dimensión de gloria. Y la verdad de las cosas, cuando no entendemos la palabra, pues la promesa es robada. Muchas veces no caminamos. Y le voy a decir algo que no dije ayer, pero se lo voy a decir ahora. Muchas veces queremos entender para obedecer. Y en el reino de los cielos muchas veces somos desafiados. Somos desafiados por Dios a obedecer y después entendemos. Es como el papá cuando dice, no hagas eso, te vas a caer. Y el hijo no hace caso. Y el hijo no entiende. El hijo piensa que el papá anda detrás de él para humillarlo, para golpearlo, solamente por estarlo molestando y enfadando. Y la realidad de las cosas es que cuando vienen las consecuencias, el hijo entiende por las malas lo que debió haber obedecido para luego haberlo entendido. Entonces nosotros muchas veces somos desafiados en fe a obedecer antes de entender. Dice la misma palabra del Señor que Abraham dejó su tierra y su parentela para ir a una tierra que él no conocía, y lo dice sin entender a dónde iba. No entiendo, pero obedezco. Pero después se te revela el entendimiento. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, y esto te lo quiero decir. Sin raíz, la fe es de corta duración. ¿Ok? Sin raíz, la fe es de corta duración. Por acá miré al gran amigo Jimmy Powers. Qué gusto saludarte, hermano. Necesitas venir a Nogales. ¿Ok? Así es que nos echamos una llamadita ahorita más tarde y vemos si tienes tu agenda libre para que nos visites. Qué gusto saludarte. Saludo a todos los que se están conectando. Gracias por sus comentarios. Por acá puso Mari Jorqueras que hay que invitar a el menudo a todos aquellos que son fieles a Café con Dios. Excelente, muy bien. Buen día a todos. Continuamos. Y hoy vamos a hablar sin raíz. La fe
es de corta duración. Nuestro texto base, Mateo capítulo 13, verso del 20 al 21, dice lo siguiente: y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La palabra me llena de fe. La palabra me traslada a promesas. La palabra es la buena semilla que proviene de la boca de Dios. Mi corazón tiene que ser la buena tierra. Pero en este texto estamos viendo, mira cómo cierra el texto. Viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Satanás nunca va a estar feliz por la promesa que tú vas a recibir. Satanás nunca estará contento de saber que Dios está promoviéndote. Satanás no está feliz de ver tu milagro. Satanás no está feliz de ver tus promesas. Satanás no está feliz de que camines en dimensiones de gloria. Él quiere verte arruinado, destruido. Él quiere verte en crisis, porque de esa manera no necesita atacarte. Simplemente que tú vivas en esas dimensiones, a él no le causas problemas. Pero cuando viene una promesa a tu vida, claro que por supuesto que desde luego se va a ir contra ti. Ayer en el discipulado que miramos con el pastor Josué Ramírez, miramos este detalle, cómo nosotros tenemos que formar carácter. Y Dios nos pide que rindamos cosas para cuando nosotros rindamos esas cosas den fruto. A Abraham le dijo, dame a tu hijo. Y cuando Abraham obedeció y ofreció a su hijo, el Señor le devolvió naciones. Ojo con esto, porque todo lo que Dios te pida que rindes es apenas una semilla. De hecho, dice la palabra del Señor que la semilla tiene que morir para dar mucho fruto. Y hay cosas que Dios está pidiendo que mueran en ti, cosas que Dios te está pidiendo que te rindas, ya sea relaciones laborales, ya sea relaciones familiares, ya sea relaciones sociales, ya sea carácter en tu persona, etcétera, etcétera. Dios te lo está pidiendo, ríndelo para que en tu vida esa área dé más fruto. Pero Satanás, claro que por supuesto que se va a oponer, va a poner dudas en tu corazón, no va a querer que te rindas. Entonces, mientras yo no me rindo, crece la rebelión en mí mismo. Y el detalle es que no estoy dando fruto. Satanás feliz de que tú no quieras rendirte. Satanás feliz. Y cuando quieres rendirte y sabe que estás a punto de dar un paso, lógicamente va a venir la tentación, lógicamente va a venir la aflicción y lógicamente va a venir la persecución, porque quiere matar la raíz. Hoy muchos están iniciando la vida de fe con entusiasmo. Reciben la palabra con alegría, pero no profundizan, no oran, no leen, no perseveran. Pero cuando llega la prueba, tropiezan. Y es aquí muy importante esta parte. Cuando llega la prueba, tropiezan. Desafortunadamente, en mi posición de pastor, me ha tocado ver esto con mi papá, con mi pastor Jorge, con el pastor Josué Ramírez Santiago, que es mi mentor, y con muchos otros pastores, que hay gente que de repente no oran, no leen, no perseveran, no profundizan, pero cuando llega la prueba, tropiezan. Y después el responsable es el pastor. De decisiones que ellos tienen que tomar, de acciones que ellos tienen que hacer, de su fe perseverarla y llevarla a ese punto de crecimiento. No, se enojan con el pastor, se enojan con la iglesia, se enojan con su líder, empiezan a echar culpas en lugar de reconocer que esto nadie me puede ayudar porque es una situación donde yo tengo que profundizar y perseverar. Aún en medio de la prueba. Una planta sin raíz tiene algo muy especial. Una planta sin raíz tiene algo muy bonito. Crece muy rápido. Es muy frondosa, pero se seca igual de rápido. La vida cristiana necesita raíces profundas en Cristo para resistir tormentas. Y es aquí donde esto es muy, pero muy importante, porque quiero hablarte en el primer lugar que las raíces profundas te sostienen en medio de la aflicción. Las raíces invisibles determinan tu fortaleza visible. Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová,
y cuya confianza está en el Señor, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces, mi deber como creyente para crecer en fe y en las promesas de Dios, es muy importante yo poder profundizar en la oración, profundizar en la meditación, profundizar en la palabra de Dios, profundizar en una comunión diaria con el Espíritu Santo, profundizar y meditar. ¿Por qué? Porque al momento que yo hago eso, la misma palabra que recibí me va a empezar a impregnar y a hacer cambios. Lo primero que la palabra de Dios hace es un cambio de pensamiento. Yo no puedo cambiar hábitos si primero no tengo un cambio de pensamiento. De repente hay gente que empieza a asistir a un gimnasio, hay gente que empieza a asistir a hacer una dieta y su primera intención cuando tú les preguntas es, quiero verme bien. Están enfocados en lo superficial, verse bien. Pero no se dan cuenta que al estar haciendo eso, lo primero que va a empezar a hacer, tu salud va a empezar a mejorar. Vas a empezar a alargarle vida a tus días. Vas a empezar a ser productivo. Pero no puedes entrar en un régimen alimenticio y en un cambio de hábitos si primero tu mentalidad no cambió. Porque cuando solamente estás enfocado en lo superficial, tarde o temprano va a venir sobre tu vida una situación que te va a hacer abandonar aquello por lo que iniciaste un cambio. Entonces, cuando tú no entiendes que hay una situación de salud y es inalienable, o sea, no es negociable que tú tengas esa situación, entonces cambia tu mentalidad y al cambiar tu mentalidad le metes convicción y profundizas en aquello que estás haciendo y no te interesa verte bien, te interesa tener salud. Entonces, de repente hay gente que está en la iglesia buscando a Dios porque quieren casa nueva, porque quieren carro nuevo, porque quieren verse bien como familia, porque quiero que mis hijos se vean bien, pero no se están dando cuenta que al profundizar lo primero que va a venir es una herencia celestial, una identidad de hijo de Dios, heredero del cielo, y que después todo por buscar el reino de Dios y tu justicia, lo después vendrá por añadidura. Entonces esto es muy profundo. Colosenses 2 del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. O sea, arraigados significa echando raíces, pues. Y después sobreedificados en Él. Yo no puedo crecer si primero no tengo fundamentos, porque lo invisible determina tu fortaleza visible. Entonces dice, arraigados, y después de tener raíces, arraigados, sobreedificas y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sin raíz no hay fruto, pero con una raíz, la tormenta más adversa no te va a derribar. Salmo 92, verso del 12 al 13 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atros de Dios florecerán. Nótate esto, que es muy importante. Dice la Biblia que Jesús pasó por un lugar y miró una higuera muy frondosa. El detalle es que cuando buscó fruto en ella, no había dado fruto. Ahora, la consecuencia es esta. Cuando es muy curioso que la higuera primero da el fruto y después da las hojas. Es al revés la higuera. ¿Ok? Entonces, al ver tú una higuera frondosa, tú dices, ahí hay fruto. ¿Por qué? Porque primero salió el fruto. El detalle es que Jesús va y se da cuenta que era una higuera de pura apariencia. Ahora, nos trasladamos a la siguiente parábola de Jesús y dice que en un lugar de viñedos había allí en medio una higuera. ¿Qué hace una higuera plantada en medio de las uvas? No lo sé, pero ahí estaba la higuera en medio del campo.
Y dice que viene el amo y dice, hey, esta higuera ya tiene 3 años plantada aquí, solo está inutilizando la tierra porque no ha dado fruto, córtenla, para que no eche a perder la tierra, para que le dé descanso a la tierra. Entonces viene el encargado de ese lugar y le dice, ¿sabes qué? Permíteme, dame un año más y déjame, veo en sus raíces. Porque el problema de no dar fruto no está en las hojas exteriores, está en la raíz. Entonces de repente vemos a cristianos que tienen años en una congregación, pero sus raíces no han dado la suficiente profundidad para poder dar un fruto visible. Cuando tú profundizas en Dios, florecerás en todo tiempo y después de la floración, viene el fruto. Entonces está diciendo, dice, siempre van a florecer. Cuando está tu confianza en el Señor, serás como un árbol junto a corriente de agua que no tiene miedo de la sequía ni tiene miedo del calor, sino que siempre da su fruto. Entonces, hay algo que yo aprendí anoche en el discipulado que tuvimos. De repente yo he visto a gente que es muy fructífera en el área de las finanzas, pero no tiene carácter en el área sexual. Se acabaron los amenes. Ay, Diosito Santo. De repente vemos cristianos que son muy fructíferos en una área, pero en la otra están faltos de carácter. Y el detalle es que todo lo que tú le puedes rendir a Dios, si tú a Dios le rindes tus finanzas van a crecer. Todo lo que tú le rindas al Señor, el cielo te va a responder a eso que tú le rendiste al Señor. Ahora, déjame te explico. De repente ves creyentes que en una área de su vida sí se rindieron a Dios, pero en otra, aquí no te metas. Y estamos dándonos cuenta que sus raíces no han profundizado. Y como no han profundizado, no están dando el fruto adecuado. De repente yo puedo ver discípulos que en su grupo amistad son muy prosperados porque rindieron esa área de su vida, pero de repente están teniendo problemas con los hijos, están teniendo problemas en el matrimonio, están teniendo problemas en las finanzas, están teniendo problemas en su crecimiento, porque sí le rindo a Dios un área, pero en la otra no te metes. ¡Chao! Se puso bueno el tema, Dios de mi vida. Punto número 2, la persecución prueba la verdadera fe. Entonces, la prueba revela quién realmente está arraigado en Cristo Jesús. Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. De repente yo veo algunos creyentes que se asombran de la prueba, o se asustan, o mira, quiero soltarte esta palabra profética, esto es muy poderoso, lo aprendí, me lo guardé en el corazón porque es una verdad. Satanás va a usar hasta la misma Biblia para sacarte de tu camino de fe. Satanás está usando hoy la Biblia, fíjate lo que dice la Biblia, dice, si Dios es contigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces nosotros los cristianos repetimos eso y decimos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El detalle es que cuando viene una prueba y una aflicción, nos metimos en nuestra mente que si Dios estaba con nosotros, a nosotros no nos iba a pasar nada. Si Dios estaba con nosotros, no íbamos a tener problemas. Y de repente viene la prueba y la aflicción y decimos, Dios no está conmigo. Porque su palabra dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces Satanás usó la misma Biblia para meterte una mentira en tu corazón, cuando la Biblia dice algo totalmente diferente. Dice, a causa de la palabra va a venir la persecución y la aflicción. Entonces, dice lo que quiere, Pablo está diciendo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No te sorprendas si te llega la prueba. La prueba debe de ser usada para fortalecer mis raíces. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con alegría. ¿Quién te dijo que no vas a pasar aflicciones? No más que cuando yo tengo un cambio de mentalidad y yo me doy cuenta que estoy pasando por diversas pruebas, yo entiendo que hay ahí un propósito de Dios escondido. Vuelvo al tema de Job. Dice la Biblia que Job
no miró despropósito alguno en lo que estaba padeciendo. Él decía, aquí hay algo escondido de parte de Dios para mi vida. Las pruebas no destruyen al que tiene raíz, al contrario, lo hacen más fuerte. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la persecución es la evidencia de una fe que está viva. Punto número 3, el gozo pasajero no asegura permanencia en Dios. El gozo emocional se desvanece, la fe firme permanece. Lucas 8, verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. A mí me encanta. ¿Cuánta gente se va de la iglesia? Algunos de ellos que nosotros decíamos, no hombre, este tiene una fe, este nunca se va a ir. ¿Por qué? Porque su emoción le duró un par de años, unos 3 años, unos 4 años, unos 5 años, pero de repente pasaron por una prueba que fue la razón suficiente para abandonar su fe. Y el detalle es que están viviendo de emociones. Y el detalle es que estuvieron creciendo. Y el detalle es que estuvieron floreciendo. Y el detalle es que estuvieron dando hojas, pero nunca dieron fruto. Chao. No vivas de emociones, vive de convicciones en Cristo. Vamos, estoy hablando en esta semana todo aquello que roba tu bendición. Entonces de repente hay gente que tiene 3 años, 4 años en la iglesia y dicen, están emocionados. Hey, yo he caminado con gente que no. Yo digo, esta persona nunca se va a ir de mí, la fidelidad, el amor que me tiene. Le he confiado cosas muy secretas de mi vida, con mucha responsabilidad ministerialmente. Y de repente, a la primer llamada de atención que les di, se fueron. No pudieron soportar un momento de confrontación, un momento de hablarle a su carácter, un momento de trabajar. Se fueron. Y luego se van diciendo que uno los corrió. Y luego se van diciendo, y yo digo, pero si tenía 5 o 6 años, era líder de grupo Amistad, Dios de mi vida, su grupo estaba creciendo. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo vivieron de emociones, no de convicciones. Ay, Dios mío. En esos tiempos estaban emocionados porque tenían un cargo en la iglesia, en esos momentos estaban emocionados porque tenían un cargo junto al pastor, en esos momentos estaban emocionadísimos, pero a la primer prueba fuerte se fueron. Escúchame bien, Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La paciencia en medio de las pruebas es esa resistencia, insistencia, persistencia que tú tienes en tu corazón para poder soportar y afrontar las pruebas que vienen. Entonces, el gozo momentáneo se acaba, la raíz permanece. Salmo 125, verso 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Punto número 4. El fundamento en Cristo asegura firmeza. Cristo es la roca. Quien se fundamente en él permanecerá firme. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces tenemos que edificar nuestra vida en Cristo, no sobre nuestras emociones. Escúchame bien, y esto es muy importante entenderlo. De repente, mira, nosotros vemos que tenemos promesas de vida, tenemos promesas de bendición, y de repente le metemos nuestra emoción. Dios te dijo, te voy a bendecir, y tú andas bien emocionado sirviendo a Cristo, se te ve que tienes algo de parte de Dios, y de repente se te mete una idea que para que Dios te bendiga te tienes que cambiar de ciudad, te tienes que ir a trabajar a otro lugar, tienes que dejar a tu familia, tienes que apartarte un tiempo, porque pusiste tus ojos en las cosas materiales, y viene la prueba, y fue tan rápido tu crecimiento que no te diste el tiempo de profundizar, de confiar, que si Dios te dijo te voy a bendecir, aún en el desierto te va a bendecir.
que el Señor le dijo a Abraham, no te preocupes para dónde se va Lot, déjalo que él escoja, que se vaya, la bendición está contigo. Y Abraham agarróse al desierto y en el desierto sembró, en el desierto cosechó, en el desierto abrió pozos. ¿Sabes por qué? Porque no se trata del lugar de la región geográfica, se trata de quién está en esa región. Y si tú eres bendecido, escúchame bien, vas a tener promesas de vida. Entonces dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. No se mueve, yo de aquí no me muevo. Si Dios aquí me dijo que me va a bendecir, es que aquí me va a bendecir. Entonces Mateo 7, 24 al 25 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y esta es una de mis parábolas favoritas, porque dice, el que oye mis palabras y las hace, yo solamente voy a hacer aquello que pude entender. Yo solamente voy a hacer en aquello que pude creer por la voz de Dios. Ahora, nótate esto, este hombre edifica una casa, ¿en dónde? En la roca. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, descendió la lluvia, soplaron los vientos, golpearon aquella casa. La casa no cayó. Notas que la casa no fue eximida de problemas. La casa no fue exenta de pasar situaciones difíciles. La casa las pasó, las vivió. Pero ¿qué sucedió? Permaneció. Entonces, que yo esté en la roca no me exime de pasar por tribulaciones, pero sí me garantiza que me mantendré firme. Que pasando la tormenta seré como la palmera, me puedo doblar, pero pasando la tormenta me vuelvo a poner de pie. Entonces el fundamento débil se derrumba, la roca que es Cristo permanece, porque en la misma parábola hay un hombre que edificó la misma casa, pero sobre la arena, y dice, escuchó las palabras, pero no las puso por obra. Isaías 28, verso 16, dice lo siguiente, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto a Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. ¡Chao! Estás tan desesperado por dar fruto que vas a terminar metiéndole tu emoción. Estás tan desesperado por dar fruto que no estás profundizando en tu raíz. Estás tan desesperado por tener fruto que te vas a tropezar. Dije, tranquilo, confía en el Señor. Sé como el monte de Sión, no te muevas, permanece, edifica la casa sobre la roca, porque esa roca es una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere, que no se apresure. Porque la Biblia dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Te tengo un anuncio de parte de Dios, viene tu tiempo, no te desesperes. Viene tu tiempo, no te adelantes. Viene tu tiempo, a su tiempo se te será revelado. Por lo tanto, ahorita enfócate en echar raíces, en asegurarte que tus raíces están firmes. Construye sobre la roca y nunca serás movido. Punto número 5, una fe con raíz da fruto a su tiempo. La fe con raíz no solamente resiste, también produce fruto abundante. Salmo 1, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, nótate esto, todo lo que hace prospera. Pastor, ¿por qué yo cuando fui a su iglesia estuvo tan bonito? Sentí la presencia de Dios, Dios me habló, me dieron palabra profética, estaba tan emocionado, tan fuerte lo que yo estaba viviendo, y de repente me desanimé, de repente me fui, de repente no le encontré sentido a la vida, de repente renuncié. Y hay gente renunciando a proyectos de vida, como si tuvieran todo el tiempo de su vida para estar renunciando. Escúchame bien, me ha tocado ver jóvenes que tienen talentos deportivos y renuncian. Un día estuve con un hombre que era un boxeador, caminé a su lado. Este tipo era mucho mejor que los boxeadores de la actualidad. Pero de repente, como si tuviera toda la vida, renunció en su juventud. Y cuando quiso regresar a los 32 años al boxeo, pues ya estabas viejo, ya había pasado tu tiempo. Entonces, no puedes ir por la vida renunciando a cosas donde tienes el tiempo limitado. Necesitas esperar, preservar,
confiar y a su tiempo Dios lo va a hacer. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permaneces fundamentados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he sido hecho ministro. Si en verdad permaneces fundamentado y firme en la fe. Escúchame bien, tu permanencia en Cristo asegura una cosecha mayor. El que tiene raíz dará fruto, aunque tarde, va a llegar. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tus raíces en Cristo garantizan tu fruto. ¿Cuándo? En su tiempo. No te desesperes. Va a llegar. No te apresures. Va a llegar tu tiempo. Hoy te anuncio que si pones por obra todo lo que aprendiste en esta lección de Café con Dios, tu vida en un tiempo será prosperada y la gloria postrera será mayor que la primera. Padre Celestial, te doy tantas gracias por esta palabra. Bendigo a todos aquellos que se conectaron y que esta palabra eche raíces, se fundamente y ellos puedan ver fruto, Padre Dios, de la paciencia, la esperanza y la fe. Que echen raíces, Padre Dios, junto a las aguas que son el Espíritu Santo. Que echen raíces en confianza junto a la roca que es Cristo Jesús. Que echen raíces, Padre Celestial, por esa semilla que recibimos del Padre Eterno. Y en este momento yo te pido que nada le robe su bendición, sino que al contrario sean prosperados, bendecidos, llevados de gloria en gloria. Hoy los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro en el poderoso nombre de Jesús que vienen tus mejores días. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos ahora en Noches con el Espíritu Santo. Bendiciones.